Estos 5 errores de apertura que ocurren cuando se juega de 4 se han dado en más de 15 millones de partidas. Y vamos a aprender cómo castigarlo en los primeros 10 movimientos. Es una posición típica de apertura y pensemos en qué puede escoger nuestro oponente, con desarrollar su caballo, saltar con su caballo a una casilla más agresiva o simplemente enrocar. Si por ejemplo enrocan, una opción muy sencilla, un movimiento completamente recomendable, normalmente aquí se convierte en un error, porque tomamos el peón con el caballo. Entonces tu oponente va a tratar de aprovechar esto con su torre por la columna y a primera vista parece que tenemos problemas porque por la columna E tenemos nuestro rey descubierto, pero jugamos D5 y con esto el plan de las blancas se desarma. Vamos a castigar a las blancas por completo. Entonces el peón protege nuestro caballo, pero también ataca al alfil. El alfil se mueve, clava al caballo. Y todavía las blancas se ven bien. Parece que presionan a un caballo que está clavado, amenazan con tomar N5. Y además pueden jugar D3 para expulsar nuestro caballo y presionar por la columna E. Sin embargo, todo esto es una fantasía. Jugamos alfil C5, un movimiento muy preciso, con el que contraatacamos directamente a un punto muy álgido. Vamos a tomar en F2. Es una amenaza muy fuerte, ataque doble. Y entonces hacen algo como jugar D4. Ahí se da un intercambio y todavía parece que las blancas van muy bien. Atacan a un caballo en C6 que está clavado y atacan por la columna al caballo, que el otro caballo que también está clavado. Sin embargo, ignoramos todo esto, enrocamos y aquí nos salimos del peligro, resolvemos una clavada, resolvemos la otra, amenazamos con tomar en D4 y ahora las blancas tienen que hacer algo por su caballo de D4 y además tenemos un peón de más por ahora y una posición más activa. Se intercambian en C6, tenemos un poderoso movimiento intermedio, que es antes de tomar este caballo, es alfil por F2, lo anunciábamos antes, ataque doble al rey a la torre, después de que el rey se mueva, podemos continuar de diferentes formas, una haciendo dama H4, además tenemos el caballo para tomar, estamos amenazando a la torre. Tenemos de todo, si se mueve la torre por acá, jaque con el caballo y jaque mate. Ahora bien, si no se captura este caballo, o sí se captura, pero con el alfil y no con el caballo, de repente sacrificamos el caballo en F2, pasamos con la dama al jaque, ataque doble, el rey se mueve y luego tomamos en D4 y seguimos atacando. Después de que el rey se mueva, superamos a nuestro oponente ahora con alfil G4 golpeando a la dama y tenemos para tomar el alfil en C6, dos peones extra, si toman por acá, incluso damos este jaque mate. El segundo error típico aquí aparece cuando juegan caballo G5, cuando quieren algo como el ataque del hígado frito, contragolpeamos tomando en E4. Y lo bueno de este gambito, muy bueno en Blitz, es que la refutación es muy difícil. La desconoce el 99% de jugadores. Si por ejemplo toman en E4, simplemente jugamos D5 y recuperamos ahí la pieza y una buena posición. Pero la pregunta es qué pasa cuando las blancas ejecutan la amenaza de tomar en F7. Con el caballo atacan dama y atacan torre. ¿Qué hacer ahí? También vamos a ganar. Primero parece que las blancas van ganando y parece que cometimos algún error. Pero son las blancas quienes cometen el error por no conocer esta línea. Jugamos dama H4 y el ataque es muy fuerte. Estamos amenazando jaque mate. Si por ejemplo enrocan para proteger así, ahora viene diferentes cosas. Presionamos en F2, sacrificamos el caballo ahí, atacamos a la dama y después de que tomen jugamos alfil C5. La torre queda clavada, atacada dos veces, tienen que hacer algo por esta. Y además estamos amenazando al alfil en C4. Digamos que protegen con la dama, lo más jugado, jugamos torre F8. Y ahora hay clavadas aquí por todos lados. Demasiadas amenazas y por ejemplo vamos a saltar con el caballo a D4, incluso es posible. Si nos juegan G3, tenemos una buena secuencia. Primero tomamos en F2, luego tomamos en C4 y ahora atacamos al caballo que no se puede mover porque detrás está la dama, la tomamos con la dama y al final de todos estos intercambios tenemos una torre extra. Y si eres un estudiante fiel nuestro, ya conocerás esta forma brutal de enfrentar la apertura italiana al gambito Rousseau. Cuando desafiamos el centro blanco y la respuesta más natural de las blancas es aceptar el peón. Y esto ya es un error. Después de esto avanzamos con el peón a E4 y expulsamos al caballo. Es una apertura bastante compleja, tenemos videos donde la estudiamos a fondo, hay que verlos.
Pero por ahora veamos una de las ideas básicas. Tenemos cubiertas todas las casillas a donde podría ir el caballo. Y cuando intentan jugar dama de 2, jugamos dama de 7. Defendemos al peón, se renueva la amenaza sobre el caballo que finalmente tiene que irse atrás. Después de esto, jugamos un caballo F6 y el problema de las blancas es que no se pueden mover, no se pueden desarrollar, no pueden enrocar. Si juegan D3, ofreciendo un intercambio de peones, esperando con esto resolver y que nosotros tomemos, finalicemos intercambiando damas y demás, y que se queden con un peón extra para el final, nosotros vamos por un camino diferente. Jugamos caballo D4, atacamos a la dama, atacamos en C2 también. La dama tiene que moverse a algún lado donde a la vez siga protegiendo. Y aquí tu oponente, imagínate que de pronto da la vuelta y da un abrazo a su perro. Cuando da la vuelta y vuelve a ver el tablero, ve que hemos tomado en C2 a pesar de todo. Toma, tranquilo el caballo, pero tomamos en D3 y se descubre un ataque doble jaque con el que ganamos. Entonces se puede pensar que esto es un truco táctico y nada más, pero no, hay más. Por ejemplo, ¿qué juega tu oponente aquí? Si no juega D3 ni juega caballo F3, puede jugar un caballo C3, por ejemplo. En ese caso atacamos con caballo D4, otra vez golpeando a la dama y al peón en C2. Van atrás y lo defienden. Ahora jugamos D5, atacando al alfil y ganando un tiempo rápidamente para acelerar nuestro desarrollo. Finalmente tomamos en F5, después de esos intercambios en el centro. Y de repente tenemos un ataque ganador, porque a ver, tenemos diferentes amenazas. Una, avanzar este peón para descubrir un ataque sobre C2 entre alfil y caballo. Es una amenaza. Jugar un alfil, jugar por C5 con la dama, por ejemplo, para acompañar al caballo. Incluso podemos enrocar en largo y golpear directamente al alfil. Tenemos una enorme ventaja en desarrollo. Si nos juegan C3 para expulsar el caballo, no vamos atrás, tenemos otra sorpresa, que es sacrificar este caballo en F3, dando jaque. Si lo capturan, descubrimos nuevamente un jaque sobre el rey. Y después de que éste se mueva a cualquier lado, digamos, bueno, si se mueve aquí, jugamos alfil D3 y esto es casi jaque mate. Entonces prefieren tratar de volver aquí el material, cubrir al rey. Y aquí es un buen ejercicio, en un par de segundos puedes mirar qué jugar aquí. Porque nos gustaría dar mate, pero está la dama blanca defendiendo la casilla E2. Jugamos alfil C2, desviamos a la dama y ganamos la partida. Bueno, sé que muchos preguntan siempre que se les dificulta calcular más de 2 movimientos. ¿Qué hacer ahí? Estudia por favor la clase maestra donde te enseñamos cómo calcular correctamente. Ahora tenemos otro error típico que es desarrollar el caballo a C3. Es difícil creer que movimiento tan natural, desarrollar un caballo, proteger el peón E4 se vuelva un error, pero así es. En este caso tenemos este truquito táctico de tomar en E4 y luego jugar D5. Con esto hemos igualado la partida y las blancas deben ser muy precisas en encontrar el movimiento aquí alfil D3, que iguala la partida para las blancas, pero la mayoría de tus oponentes hace algo más natural que es tomar en D5. Antes de perder la pieza, comerse un peón. En ese caso tomamos con la dama y de repente tenemos una posición ganadora. Y bueno, obviamente no se ve como una posición ganadora, pero empecemos a numerar las ventajas. Estamos atacando, tenemos un centro fuerte, atacamos al caballo. Tenemos la pareja de alfiles que controlan a mucha parte del tablero. Tenemos un alfil G4 que va a ser un problema sobre ese caballo. F5 conjunto con E4 y todo esto se convierte en una gran ventaja, donde las blancas no tienen mucho que hacer. Por ejemplo, digamos que el caballo va atrás, estaba atacado, contragolpea atacando a nuestra dama. Vamos con la dama aquí atrás. Después de eso, hacen lo que sea, digamos enrocar, jugamos alfil G4. Tenemos clavado este caballo y esto ya es incómodo, pues no tienen el alfil de casillas claras que neutralice esta clavada. Si no hacen nada especial, en algún momento vamos a aprovecharnos de esto, digamos con caballo D4, para meterle más presión. Vamos a enrocar en flanco de dama, jugar F5 y E4. Así que probablemente van a querer deshacerse de este alfil con H3. Y tenemos una posición tan fuerte que incluso sacrificamos ese alfil jugando H5. Tenemos todas las amenazas que enumeramos antes y después de aceptar el sacrificio del alfil, amenazamos su caballo, el caballo se va, nos movemos con la dama a la columna H y de repente jaque mate. Y lo mejor lo hemos dejado para el final. Irónicamente, la mayoría de movimientos jugados por las blancas les lleva a una posición perdedora directamente. Esta es la línea principal de la defensa de los dos caballos. Vamos recorriendo aquí.
Y en este punto todo esto es teórico. Lo más jugado aquí ahora es alfil A4, que es un error grave. Bueno, ¿por qué? Es difícil culpar al jugador de las blancas, hace un movimiento muy natural, pero resulta que esto pierde. ¿Qué tiene de malo en esta posición en particular? En la Ruy López, por ejemplo, se hace, pero aquí no. ¿Por qué? Jugamos H6 y vamos a expulsar al caballo, observando que el caballo no tiene buenas casillas a donde retroceder. Por ejemplo, aquí jugamos E4 y lo atacamos. Si va, no puede ir a D4, no puede ir a G5. Si va a un borde aquí del tablero, jugamos G5 y lo encerramos. Entonces caballo E5 parece un buen movimiento. Además nos atacan en C6 con las dos piezas, pero jugamos dama D4 y atacamos a las dos piezas menores. Tu oponente todavía cree que tomando en C6 se salva, pero después de los intercambios jugamos dama C5 y resulta que el caballo ha quedado encerrado. Puede tomar un peón por acá, pero es todo lo que tiene. Y es muy interesante que las blancas han hecho todo lo peor que pueden haber hecho. En 13 jugadas no han logrado nada. Todas sus piezas están sin desarrollar y han perdido material. En cambio tenemos un caballo extra y mucha ventaja en el desarrollo y mucho potencial de ataque. Por ejemplo, un alfil G4, digamos que en Rocan, por ejemplo, jugamos alfil D6, primero desarrollándonos, un caballo C3 y aquí sacrificamos el alfil y después de esto un caballo G4, jaque, el rey va allí donde puede y entramos con la dama para dar jaque mate. Ahora, si quieres saber cómo calcular muy bien en todas estas posiciones, estudia la clase maestra. Y si quieres conocer 2 reglas sencillas para elevar tu nivel a 2000, aquí tenemos una lección que te interesará.